Sin más, damos paso a Manuel Pérez. Él es el... y disculpad esta situación. Él es presidente de la Fundación Meuer, es presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla y miembro del patronato de la Federación Española de Enfermedades Raras. Y por supuesto con un recorrido muy importante de más de 25 años en todo lo que son las enfermedades raras. Así que Manuel, gracias por estar ahí y por participar ahora. Te doy paso. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a vosotros por la amable invitación a participar en esta jornada tan interesante y sobre todo mis disculpas por no estar en Burgos con ustedes. La verdad es que tan solo hay un sitio mejor que Burgos para estar hoy, que es donde me encuentro. Pero si no estaría en Burgos, estaría encantado de estar ahí con todos ustedes. Bueno, voy a compartir la presentación, esperemos que aquí no haya ningún tipo de problema con la doctora Botella. Vamos a ver dónde está esto. Compartir. Creo que ahí está, lo pongo grande. Sí. ¿Se ve? Sí que se ve. Perfecto. Gracias. Muy bien. Pues nada, vamos a empezar con vuestro permiso, diciendo que la Fundación Meuer elaboró un vídeo Playa y Montaña hace tiempo. Les invito a que lo vean, lo compartan en internet. Y la conclusión fundamental que se saca de este vídeo y de nuestra experiencia profesional de tantos años es que todos los padres se preocupan por el futuro de sus hijos. Cuando se tiene un hijo que está profundamente discapacitado, con dificultades múltiples, estas preocupaciones son muy diferentes y adquieren proporciones enormes. El futuro es tan sobrecogedor que a menudo las familias tienen que elegir vivir el presente, el día de hoy, porque pensar en el futuro es demasiado doloroso. Estoy dándole a la... Ahora. Así es como se ve una persona que tiene una enfermedad rara. Se ve sola, se ve completamente aislada y, en cierto modo, casi abandonada. Y nos olvidamos, no somos conscientes, de que detrás de cada enfermedad rara hay una persona, hay una serie de familias, y esta persona tiene serios problemas de salud. Y tampoco somos conscientes de que esa persona es un ciudadano cuyos derechos son a veces vulnerados por quienes le exigen el cumplimiento estricto de sus obligaciones sociales. Me han invitado ustedes a hablar sobre incentivar investigación y tratamientos en enfermedades raras, y voy a darle una vuelta a la presentación porque además de incentivar, luego lo verán ustedes, hace falta conjugar más verbos dentro de la investigación y el tratamiento con enfermedades. Una breve reseña a los tiempos que llevamos trabajando en este campo y sobre todo a las personas que nos introdujeron en él. Teresa Barco, Moisés Abascal, farmacéutico, que ayuda a Teresa Barco con un problema que tenía su hijo, y nos encontramos en el año 1997. En el año 1997, Moisés Abascal puso el tema en conocimiento de la Junta de Gobierno del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, de la que un servidor ya formaba parte, y a partir de ahí surgió la idea de organizar un primer congreso internacional. Apoyamos a Moisés Abascal en la creación de la Federación Española de Enfermedades Raras, y también Moisés Abascal en aquellos años alcanzó la vicepresidencia de Eurordi en una labor encomiable que es necesario recordar para que no se olvide nunca. En ese momento, estamos en el año 1997, nos encontramos ante una realidad que solo se conocía desde el punto de vista estadístico. O sea, podrían existir millones de enfermos que casi no existían para la investigación.
Podría existir más de 7.000 patologías raras, lo que estaba claro era que no interesaban a casi nadie, y estadísticamente el 7% de la población podría estar afectada, lo que haría que más de 3 millones de españoles sufrieran alguna de estas patologías. Perdón. Los problemas de las enfermedades raras, en general, son muchos, pero en general son 3. Establecer el diagnóstico, encontrar un tratamiento y sobre todo vencer el desconocimiento social. En el año 1997 pensamos que había que hacer algo y surgió, entre otros muchos verbos, la palabra incentivar. Incentivar el conocimiento de los diagnósticos, incentivar la aparición de tratamiento y sobre todo incentivar el conocimiento social. En el año 2023 seguimos pensando que hay que hacer algo y seguimos conjugando el verbo incentivar. Queda mucho que hacer en el diagnóstico, queda mucho que hacer en los tratamientos y queda mucho que hacer por vencer ese desconocimiento social. ¿Cuáles son los problemas que afectan uno a uno a ya de por sí complicado mundo de las enfermedades raras? En cuanto a los problemas de diagnóstico, de establecimiento de diagnóstico, nos encontramos con problemas técnicos y con componentes administrativos. Los componentes técnicos, evidentemente, son patologías difíciles de diagnosticar por desconocimiento, por la inexperiencia de algunos sanitarios en el campo de esa enfermedad rara en concreto y por la complejidad de la propia enfermedad rara, lo que hace que se produzcan retrasos diagnósticos y que haya numerosas personas que fallecen sin diagnóstico. Y hay una serie de componentes administrativos, como por ejemplo las desigualdades en el cribado neonatal, las trabas en la derivación de pacientes y la escasa información sobre los centros, servicios y unidades de referencia. Y seguimos conjugando el verbo incentivar. Hay que incentivar el conocimiento, hay que incentivar determinados aspectos vinculados a la enfermedad rara. Perdón, a ver si la siguiente pantalla, ahora. En cuanto a los tratamientos, vuelvo a ver componentes técnicos y componentes administrativos. Evidentemente hay muchas dificultades para encontrar moléculas activas no tóxicas. Hay pocas empresas aún dispuestas a arriesgar investigando enfermedades raras y hay un escaso número de pacientes para poder establecer ensayos clínicos de garantía. Y en cuanto a componentes administrativos, hay insuficiente apoyo público, que destina muy poco porcentaje del PIB en España frente al PIB que se destina en Europa, en España algo más del 1% y en Europa por encima del 3%. Hay escasas exenciones fiscales, seguimos sin comprender cómo se pueden apoyar iniciativas lúdicas mientras no se apoya la investigación en enfermedades raras, y ejemplos salen todos los días en los medios de comunicación, y tampoco llegamos a entender por qué hay inequidad en el acceso, produciéndose trabas burocráticas en la prescripción y la dispensación de los medicamentos huérfanos. Y seguimos conjugando el verbo incentivar. Hay que incentivar la búsqueda de tratamiento, hay que incentivar determinados aspectos en las enfermedades raras. Y en cuanto a los problemas con las enfermedades raras, el desconocimiento social, el tercer problema, pues nos encontramos con que desde el punto de vista de la información todavía se desconocen muchos aspectos por parte de la sociedad en general, y desde el punto de vista administrativo, pues existen escasas ayudas sociales, hay trabas en el acceso a estas ayudas sociales y hay desigualdad en las ayudas asistenciales. Y de nuevo, volvemos a conjugar el verbo incentivar. Pero cuando uno analiza lo que está ocurriendo en España con los problemas de las enfermedades raras y ve que hay necesidad de coordinación y unificación de criterios entre las comunidades autónomas y que hay que hacer realidad la cartera común del Sistema Nacional de Salud, porque a nivel macro hay una escasa relación con las comunidades, entre las comunidades autónomas, y a nivel micro hay dificultades y trabas en derivación y colaboración intra e interregional, y nos encontramos con que la coordinación política se da pocas veces, la coordinación profesional se da en bastantes ocasiones, y que la coordinación de pacientes, la coordinación humana es frecuente. Además del verbo incentivar, tenemos que
conjugar el verbo reformar. Hay que reformar todo esto. Hay que incentivar, por supuesto, pero hay que reformar todo esto, porque si no se reforma, los incentivos serán más complicados y, por supuesto, no serán igual de efectivos que si no se reforma. Por tanto, en comparación del año 97 con el año 23, nos encontramos mejor en los tres aspectos: diagnóstico, tratamiento y conocimiento social, pero no nos encontramos mucho mejor. Nos encontramos mejor, pero no mucho mejor. En cuanto al conocimiento del diagnóstico, es importantísimo, porque es que las familias necesitan saber qué tiene el paciente. Tienen que ponerle apellido a lo que le pasa, porque aparte de la angustia que le produce el desconocer qué es lo que tiene, los pacientes y los profesionales sanitarios necesitan conocer la historia natural de la enfermedad y su curso clínico. ¿Por qué? Pues porque hoy día, aunque han bajado, mejorado mucho los números, los porcentajes en los diagnósticos, todavía el 40% de los pacientes reciben un diagnóstico erróneo antes del definitivo, y entre aproximadamente un 40% tarda más de 4 años en conocer qué patología padece. Otro 40% aproximadamente tardan menos de un año, pero a estos tiempos de diagnóstico es necesario acortarlos por posiblemente una necesidad social, una necesidad personal de los propios pacientes. También, por supuesto, las consecuencias de estas demoras, según el estudio en serio de la Federación Española, son muchas, son graves, porque la enfermedad puede empeorar. Hay pacientes que no reciben ningún apoyo ni ningún tratamiento, incluso han recibido tratamientos inadecuados, otros han necesitado ayuda psicológica y otros han sufrido consecuencias negativas para su salud. En el año 23 los tiempos de diagnóstico se van acortando, como hemos visto, y la prevención y el diagnóstico precoz han mejorado, pero quedan aún muchos pacientes sin conocer su diagnóstico. Esto genera mucha incertidumbre. En este momento, según datos de este estudio en serio, prácticamente el 10% de los pacientes tienen el diagnóstico pendiente de confirmar y un 4% de pacientes están sin diagnóstico. El cribado neonatal, que es importantísimo para el diagnóstico precoz, que es realizable a todos los neonatos nacidos en España, pues se encuentra con que no existen programas comunes en las comunidades autónomas, lo que genera inequidad de diagnóstico. Hay que incentivar que se realicen las pruebas a todos los neonacidos, a todos los neonatos. Lo que también conlleva es que habrá que reformar la normativa para que se realicen todas las pruebas a todos los neonatos. Eso lo explica muy bien el profesor Lapuncina, que habla de que el cribado neonatal no es homogéneo, que las inversiones sanitarias son asimétricas, que hay inequidad en el acceso a pruebas diagnósticas y sobre todo también que se desconoce a veces qué hay que hacer en la derivación de pacientes. También lo explica muy bien el doctor Ispizúa, concretamente cuando habla de la investigación, del segundo problema después del diagnóstico. Y es que el doctor Ispizúa comenta que hay muchos laboratorios que están investigando, muchos, pero que es prioritario compartir esa información y coordinar la investigación en enfermedades raras, de tal manera que se consiga la eficiencia en la investigación. Y dice una frase, o produce una frase lapidaria, y es que si médicos y científicos no mejoran su comunicación, se seguirán curando ratones, pero no personas. Vamos a la tramitación de medicamentos huérfanos. La tramitación de medicamentos huérfanos tiene dos partes. La primera parte es una parte común en la Unión Europea, que la Unión Europea, la Agencia Europea de Medicamentos, designa si un medicamento es huérfano o no y autoriza su puesta en el mercado. Y después cada una de las agencias de medicamentos de cada uno de los países pues evalúa el valor terapéutico, el precio y el reembolso. Por tanto, cada país negocia el precio por separado. Eso lleva retraso, como veremos ahora en la aprobación definitiva, y además ocasiona que el acceso no sea homogéneo. Por tanto, en Europa puede que exista un mercado único del medicamento, pero este mercado es plural en precio y financiación, lo que genera problemas de equidad.
Como hemos visto, la destinación en Europa del medicamento huérfano en la posición de mercado, posteriormente es necesario complementarla en cada una de las agencias de medicamentos de cada país. Y esto ocurre así en teoría. En la práctica, y según denuncia Jan LeCandy, director ejecutivo de Eurordi, los reglamentos europeos no se están cumpliendo porque los plazos legales son bastante superiores a los establecidos. Por tanto, si esto es así, si los plazos legales son superiores a los establecidos, los pacientes no pueden acceder a sus medicamentos y en la práctica el mecanismo no funciona. Por tanto, como vuelvo a repetirlo anteriormente, habrá que incentivar la investigación en medicamentos huérfanos, habrá que incentivar la puesta en el mercado de medicamentos huérfanos, pero habrá que reformar los mecanismos para que los medicamentos al final terminen llegando a los pacientes. En España hay 17 comunidades autónomas, cada una con sus competencias prácticamente totales en los aspectos de salud, lo que hace que haya 17 sistemas de salud diferentes, más uno de la ciudad de Ceuta y Melilla. Hay 17 calendarios de vacunación diferentes, cribados neonatales, etcétera, 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 lo que hace que haya pacientes que tengan a veces pues, mejores accesos a la sanidad que otros pacientes, con lo cual, como se suele decir, hay problemas de equidad. La doctora Mónica López, la coordinadora del grupo de enfermedades minoritarias de la Sociedad Española de Medicina Interna, define también este tema bastante bien, diciendo que tras la aprobación por la EMA, el tratamiento suele estar disponible el día siguiente en Alemania. En cambio, en España hay que esperar habitualmente entre 18 y 24 meses en la tramitación. Y después añade que posteriormente cada comunidad autónoma y cada hospital español van sumando sus propias negociaciones en trámite, y yo añado que sus propios IPT. Digo esto y lo menciono porque recientemente en una mesa redonda en la que he participado, bueno, pues había determinados compañeros de mesa que no estaban de acuerdo en esta afirmación. Entonces me insistían en que lo demostrara con nombres y apellidos. Bueno, pues aquí tenemos, aparte de Jan LeCandy, tenemos otro nombre y otro apellido que dice lo que vengo manteniendo en todos los congresos en los que participo. Las enfermedades raras, como ustedes saben, son en un 80% de origen genético. Bueno, pues hay otro código que entra en juego, que es el código postal, que va a condicionar el diagnóstico y el tratamiento o no de estas patologías. Por tanto, vuelvo a decir lo mismo, habrá que incentivar todo el conocimiento de medicamentos huérfanos y enfermedades raras, pero habrá que reformar todos los aspectos administrativos para que se consiga la equidad. ¿Cuáles pueden ser las soluciones? Bueno, son varias. Algunas podrán ustedes decir que son, bueno, pues, apuestas vacías, ¿no? La primera solución sería devolver competencias de sanidad en enfermedades raras al Estado. Esto es sumamente improbable, pues la configuración administrativa de España, pero posiblemente fuera lo más sensato. En segundo lugar, si no fuera posible devolver esas competencias, pues habría que luchar por una mayor coordinación entre las comunidades autónomas. Es complicado porque mi experiencia me hace dudar de la voluntad de todas las comunidades autónomas de trabajar conjuntamente en este tema, por lo menos mi experiencia así me lo demuestra, a pesar de que las leyes juegan a favor de que haya una mayor coordinación. El tercer punto sería recentralizar la sanidad. O sea, no devolver competencias, como decía el punto 1, sino recentralizar sanidad. Ha ocurrido durante la epidemia del COVID, en el cual el Ministerio de Sanidad, el Gobierno de España, ha asumido sus competencias. Cuando tenemos determinados aspectos que preocupan a la población, pues también habría que ser igual de exigente y pedir que en este caso se recentralicen las competencias de sanidad. Y el cuarto punto de la solución sería encontrar nuevos modelos de financiación. Porque hasta cuándo y hasta dónde vamos a estar sufriendo esas inequidades que no se resuelven con las soluciones anteriormente expuestas. Pongo un ejemplo de recentralización de la sanidad. Es la Organización Nacional de Trasplantes. Nadie discute su funcionamiento, yo no lo discuto, al contrario lo aplaudo, y los órganos del donante viajan de una parte a otra de España en Falcon, si es necesario,
y se instaura inmediatamente tratamiento con inmunosupresores que tampoco nadie discute y su costo, nadie discute, y yo por supuesto tampoco lo voy a hacer, al contrario lo valoro, nadie discute el tiempo que tenga que estar esta persona administrando, recibiendo los inmunosupresores, y por supuesto nadie discute la cantidad de dinero, que yo vuelvo a repetir que aplaudo porque si no ha quedado claro, que lleva aparejado todo el mantenimiento de los trasplantes y todo el mantenimiento de los tratamientos con inmunosupresores. Pero es un ejemplo a seguir para las enfermedades raras, porque nos encontramos con que las soluciones parciales y autonómicas no son suficientes. En mis tiempos en los que participé en el Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad, pues mis conclusiones y mis aportaciones fueron las que tienen ustedes en la pantalla, y finalmente siempre terminaba hablando de la creación de un fondo estatal para sufragar los tratamientos con medicamentos huérfanos, debido a que lo anteriormente expuesto era complicado, todo el tema de recentralización, de asunción de competencia. Bueno, pues que se creara un fondo estatal para sufragar los tratamientos con medicamentos huérfanos y enfermedades, de medicamentos huérfanos para enfermedades raras, de tal manera que no recayera sobre una comunidad autónoma, que puede tener mayor o menor presupuesto, sobre una provincia o sobre un hospital. Porque en la realidad, toda la experiencia en España, en realidad es esta. En Europa hay, según el informe de AELMU del año recientemente publicado, en Europa hay 195 medicamentos huérfanos designados, en España hay 123 con código nacional, en Europa hay 146 medicamentos con autorización de comercialización, en España de esos 146 hay 63 financiados, y de los 123 que hay en total en España con código hay 60 no financiados, y en el año 2022 en Europa se han designado 29 medicamentos huérfanos, en España 17 que tienen código nacional, en Europa se ha autorizado la comercialización de 24 medicamentos huérfanos, y en España la financiación de 9 medicamentos huérfanos, con lo cual hay un desfase importante entre lo que ocurre en Europa y lo que ocurre en España. Por tanto, es necesario en medicamentos huérfanos, es necesario que se fabrique el medicamento, que tenga destinación huérfana, que se autorice su comercialización, que se financie en el país del paciente, que se prescriba y que llegue al paciente. Hay que cumplir estos 6 puntos para que el medicamento llegue al paciente. Un medicamento efectivo para una enfermedad rara es aquel medicamento que cumple estos requisitos. Fundamentalmente que se financie en el país del paciente, ya hemos visto que no todos los medicamentos están financiados en España, que se prescriba, se le trabas en la prescripción, y finalmente que llegue al paciente. Por tanto, habrá que incentivar la fabricación de medicamentos, habrá que incentivar la destinación huérfanos, pero habrá que reformar la autorización, la financiación y la prescripción. Porque, ¿cómo se aborda el coste de estos tratamientos, por ejemplo, del Zolgensma para la atrofia muscular espinal, medicamento que cuesta 2 millones de euros? ¿Cómo se incentiva la disminución de su precio? ¿Se puede hacer todo como se ha hecho con el Nusinersen, que la administración abonará el precio establecido si el tratamiento resulta efectivo? Puede ser una solución, puede ser una solución, pero el medicamento no deja de costar ese precio, por mucho que se consiga que sea efectivo. Si el 100% del medicamento resulta efectivo, la administración termina abonando ese precio. Luego al final hará falta un fondo especial, como mantengo desde hace tiempo, para conseguir esta financiación. ¿Cuál es el futuro? El futuro es que la evolución del mercado de medicamentos huérfanos, esta es un estudio que realizó la compañía Evaluate Pharma en el año 19, pero como hablaba de la evolución hasta el año 24, pues se habla de que en el año 2010 había 72 72.000 millones de dólares el costo de estos medicamentos, y en el año 24 será de 242.000 millones de dólares. Unas cantidades, como ven, son astronómicas, pero evidentemente estos medicamentos están ahí y no podemos dejar a los pacientes sin su tratamiento. El gráfico este es mucho más expresivo, se ve mucho mejor
lo exponencial del crecimiento. Y al final, por hablar de los dos verbos que hemos estado citando en toda la exposición, es necesario acortar los tiempos de diagnóstico, como decía, es necesario incentivar la investigación, nuevos métodos de diagnóstico para enfermedades raras, nuevos medicamentos huérfanos, hay que emprender nuevas vías de financiación de medicamentos huérfanos, hay que reformar el abordaje de estas patologías, unificando criterios de derivación y aumentando el número de los CESUR para conseguir suprimir la inequidad en el diagnóstico y en el tratamiento. Porque me interesa mucho cómo se abordará en el futuro próximo en España todos estos problemas, porque en España hay que luchar para que no siga existiendo la inequidad en los pacientes. ¿Por qué? Pues porque las personas esperan, pero las personas no pueden hacerlo eternamente. Así que nada más, esta ha sido la puesta en debate de mi presentación. Ahora luego posteriormente si hay un coloquio pues estaré encantado de poderle atender y doy muchísimas gracias a todos por la atención, a la organización por la invitación que me ha realizado para poder estar aquí, pero sobre todo también quiero pedir disculpas por no encontrarme personalmente en Burgos como hubiera sido mi deseo. Muchísimas gracias. Gracias, Manuel. Vamos a dar paso a María Luisa y si os parece bien, cuando finalice María Luisa abrimos turno de preguntas por si el público quiere participar.